El caso del perro fiel. La fidelidad de la raza canina es un concepto generalizado. Más aún, diríamos, tradicional. Hablar del cariño de los perros, de su adhesión al hombre que lo adopta, sería recaer en las consabidas frases y lugares comunes. La literatura de todos los tiempos y todas las latitudes nos ofrece numerosos casos y ejemplos de esa fidelidad conmovedora. No obstante, expondremos seguidamente un hecho criminal que tuvo por protagonistas a un can y a su dueño, y por supuesto al matador. Sabemos perfectamente que cuando un detective se encuentra abocado a la solución de un hecho de apariencia desconcertante, la mejor ayuda que puede tener es la de encontrar las huellas que pudieran haber dejado en el lugar del crimen, si es que se trata de un crimen, él o los criminales. Pero jamás se le habrá ocurrido a ningún funcionario policial recurrir a la mera casualidad y aliarse con la buena suerte para aclarar un crimen que se presentaba con todos los visos del misterio, como sucedió con este que ahora relatamos. En una finca de una zona residencial, apareció muerto su dueño, el ingeniero danés Peter Hansis. El hecho tenía todas las apariencias de un robo con forzamiento de entrada, mas al ser descubierto el ladrón por el solitario morador de la casa, se advertía que habían luchado, venciendo al asaltante, merced a un golpe dado en la nuca con un instrumento cortante. Según empleados policiales, debió ser una especie de formol utilizado para abrir las hojas de la ventana. Los ladridos de su perro, un animalito de raza indefinida, llamaron la atención a la mañana siguiente, por lo que los vecinos dieron parte a la autoridad. Descubierto el crimen, se verificó el móvil, robo. Faltaban objetos de arte, a los que el muerto era muy afecto. Por otra parte, una caja de caudales empotrada en la pared había sido violada con soplete oxídrico. Manchas de sangre estaban esparcidas por la habitación contigua a la del suceso, lo que pareció indicar que el homicida había sido herido. Las autoridades encargaron la investigación a un brillante policía, el comisario Juárez. La inspección ocular le reveló que el maleante había trabajado con guantes, evitando así toda huella dactilar, lo que parecía complicar las cosas. Como primera providencia, hizo que el perrito fuese alojado en la comisaría. Los indicios indicaban la presencia de un delincuente conocedor del oficio. Uno de ellos era que dos ventanas y una puerta, que daban acceso a la finca desde la arbolada callecita transversal, presentaban señales de fractura. Esto indicaba que el sujeto se propuso desorientar las posteriores pesquisas creando detalles accesorios para despistar a los investigadores. Por su parte, Juárez, acostumbrado a las labores y experiencias del campo, intentó seguir las huellas del asesino guiándose por el olfato del perrito de la víctima. El animalito, luego de gruñir, cuando se encontró ante las supuestas huellas del asesino, se detuvo en el seto de la verja que bordeaba la finca. Indudablemente, se las tenían que ver con un individuo que poseía inteligentes recursos. El comisario Juárez echó una mirada escéptica al pobre animalito que tan mediocremente dejaba a salvo el prestigio olfativo de sus semejantes, y se dispuso a seguir otras huellas. Por otra parte, no era hombre de desalentarse ante las primeras dificultades. Realizó, gracias, entre los maleantes de la zona, obtuvo órdenes de allanamiento contra los sospechosos, hizo comparecer a gente de mal vivir, con nutridos prontuarios. Hasta que, desesperado, y previendo que la muerte del ingeniero Peter Hansen sería su primera derrota profesional, adoptó una resolución propia de su carácter ejecutivo. Echó una mirada de conmiseración al pequeño animal y encogiéndose de hombros ante su inocencia, ordenó que fuera entregado a la perrera, ante la carencia de dueño. Y de inmediato dispuso que una comisión policial se desparramase por la zona, simulando ser vendedores ambulantes y comentasen por los cafés la circunstancia de que el comisario Juárez había fracasado ruidosamente en la elucidación del crimen del ingeniero, pues había creído que el perro de la víctima podía seguir las huellas del asesino. Debían agregar los supuestos vendedores ambulantes que, al ser entregado el perrito a la perrera, se ponía punto final al lamentable suceso. Desconcertados, pero disciplinados, los pesquisas ejecutaron al pie de la letra lo ordenado por su jefe, hicieron una lista de individuos que podrían resultar sospechosos y se la entregaron al comisario. Este, de inmediato, se puso en campaña. Mandó traer con un pretexto cualquiera, a esos sospechosos a la comisaría. Y se encerró en una habitación contigua a la que estaban los indicados, el perrito del muerto estaba con él. Lo acercó hasta la puerta de comunicación con la otra pieza, que estaba cerrada, y el animalito emitió unos gruñidos extraños.
Entonces Juárez, extrayendo un pedacito de tela de su bolsillo, se lo dio a oler al animal, dejándolo al cuidado de un asistente. Mientras, él entraba a la habitación contigua, dispuesto a realizar un careo entre los sospechosos. Apenas penetró en la habitación, ya tenía ubicado, en mente, a los tipos con los que debía extremar su celo. El trocito de tela había quedado junto al hocico del perrito de la víctima. Juárez inició las preguntas según el estilo habitual, sin revelar impaciencia ni excitación. En realidad, parecía resignado a su suerte, sabía que estaba luchando contra gente de agudos recursos. De pronto, encarándose con uno de ellos, alzó la voz, exclamando, «Usted», para agregar de inmediato, decreciendo el tono, «¿Qué puede decirnos?». Estas palabras parecieron una señal. La puerta de la habitación en la que estaba el perrito se abrió y el animal apareció gruñendo, parecía indeciso, olfateando el aire. Súbitamente, emitió un ladrido y se abalanzó hacia otro sujeto, de ropa clara, que estaba a pocos centímetros del incriminado por el comisario. Una vez ante el hombre, el pichicho ladró, intentando morderlo. Entonces, el comisario ordenó secamente a sus hombres, «Detengan a ese sujeto». Era el asesino del ingeniero. ¿Cómo había conseguido saberlo Juárez, valiéndose de la ayuda del perrito? Sencillamente, cuando ya desesperaba de dar con el matador, un trocito de tela encontrado en el suelo, indicaba que el traje del maleante había sufrido un desgarro. Era suficiente, si el animalito respondía a la tradición de sus semejantes. Inmediatamente hizo traer a los sospechosos, para no dejarse sorprender por falsas evidencias. Supo obrar bien. Entre los detenidos estaba el matador. El perrito de la víctima había sabido colaborar con la autoridad de la pesquisa. El matador resultó ser Arnolater, alemán, que conocía a la víctima. Tenía antecedentes judiciales y, precisamente, conociendo la existencia del perro, había obrado en la forma explicada, borrando huellas y aventando el polvo tras de sus pasos para borrarlas. Fue condenado y el comisario Juárez, durante muchos años, sacaba por las noches el perrito a pasear, al que le puso por nombre Gauchito.